Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Espero que así sea y les doy la bienvenida a La Set No Es Nada, un canal en el que se habla de fotografía, video, After Effects y bueno, un montón de cosas relacionadas con la imagen, digamos así, generalizando. Si es la primera vez que estás viendo un video del canal, lo primero que voy a pedir así de una es que te suscribas, y si es la segunda vez que estás viendo un video del canal y todavía no te suscribiste, también te voy a pedir que te suscribas, porque yo veo en las estadísticas que las personas que ven mis videos no son suscriptores, así que dale, suscríbete. Yo te aguanto mientras apretás el botón, a ver. Bueno, en realidad no estoy viendo, obviamente, ¿no? Estoy haciendo como que veo, pero no veo. Bueno, voy a confiar en que te suscribiste y así voy a empezar a hablar del tema, que es un tema que gira bastante en mi cabeza, que es la fotografía como método de construcción versus simple registro mecánico. Lo primero que tenemos que decir es que la fotografía nace como un invento, ¿no? La curiosidad de alguien por conseguir algo que otros no pudieron. Pero también nace con fines comerciales. Y esto se lo debemos a dos personas, a Nicéphore Niepce y Louis Daguerre. Digamos que los dos llevaban el bichito de la curiosidad, pero Daguerre era mucho más marketinero. Seguro le decía a Niepce cosas como que estaba dejando plata arriba de la mesa, o si quería ser su propio jefe, o masivo, bro. Igual hoy no voy a entrar en detalles de eso porque ya hice varios videos de historia de la fotografía que podés ver acá. Esta necesidad que compartían Niepce y Daguerre de congelar el tiempo durante una fracción de segundo en una imagen siempre estuvo presente en la esencia humana. Si nos remontamos a la antigüedad, esta necesidad de plasmar algo pasado por medio de imágenes lo podemos encontrar en las primitivas cuevas con arte rupestre. Estas civilizaciones antiguas utilizaban estas representaciones para demostrar los logros de caza, las cosechas y el más importante, el yo fui, yo he estado, utilizando las huellas de sus manos plasmadas sobre las piedras de esas cuevas, como una especie de autorretrato primitivo. Sin embargo, de esas imágenes a las de hoy nos separan 40.000 años, pero desde la primera fotografía que se consiguió fijar solamente nos separan 199. Suponiendo que estás viendo este video en el 2025, si lo estás viendo en el 2026 ya serían 200 años, 2027 201 y así sucesivamente, ¿no es cierto? En el 2024 no creo que lo puedas ver porque ya pasó. Bueno, en fin, sigamos. Cuando surge la fotografía de manera popular, era considerada simplemente algo técnico, un ojo mecánico, no servía para producir arte, era como un juguete para que algunos se diviertan. Sin embargo, a los pintores de esa época no les hizo mucha gracia, porque un retrato que a lo mejor ellos podían estar meses en hacerlo, alguien con una cámara podía hacerlo en un día y a un costo muchísimo menor. Esto trajo dos cosas. La primera, que más personas puedan acceder a hacerse retratos, y la segunda, que los pintores se desliguen de la representación de lo real. Es decir, consiguieron una libertad para poder empezar a pintar distinto. Durante muchísimos años la fotografía tuvo un carácter de documento y nadie ponía en duda su veracidad. Si está fotografiado es porque existe y punto. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad que la propia fotografía. En principio, al momento de encuadrar estamos decidiendo cortar o manipular la realidad. Elegimos qué queremos mostrarle al espectador, pero aún más importante, elegimos qué queremos que ignore el espectador. Ya vamos a volver un poco más adelante sobre esto, pero por ahora mantengámonos en desvelar esta mentira fotográfica. En 1840, a solo un año de haberse liberado la patente de la fotografía para todo el mundo, el inventor Hipólito Bayard toma el primer autorretrato post-mortem, la primera selfie de la historia, lo cual es imposiblemente realizable y además era una mentira, porque Hipólito Bayard estaba vivo, pero usó esta imagen como una representación de que había perdido la vida porque durante muchos años estuvo trabajando en otro formato de fotografía. Pero bueno, Daguerre llegó a presentar su invento primero y consiguió la patente. Con esta foto podemos entender que la fotografía puede tener un mensaje y no ser simplemente un fraudulento recorte de la realidad. Sin embargo, esta creencia de que se capturaba lo real se mantuvo y perduró por muchísimos
muchísimos años. De hecho, llegaron a engañar a más de un desprevenido con fotos de seres fantásticos o sobrenaturales, obviamente alteradas en el proceso de revelado. Y uno de los desprevenidos más famosos engañados fue Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Siempre el medio nuevo toma cosas del medio anterior. Por eso la fotografía tomaba cosas de la pintura. Bueno, toma todavía. La forma de retratar, la forma de componer, la forma de representar la realidad en un estudio, el cual era un set. O sea, una mentira. No me acuerdo de qué famoso una vez escuché que contaba una anécdota donde la familia todos los años se iba a sacar la foto familiar. Iban siempre a lo de un fotógrafo que los hacía posar adelante de un auto. Sacaba la foto, la familia toda lista, contenta, y pasaba a la siguiente familia para sacarse la foto adelante de ese mismo auto. Todos los años el fotógrafo iba cambiando el auto. Entonces, para el registro de esa familia, quedó como que todos los años cambiaron el auto. Lo más gracioso es que esa familia nunca tuvo auto. Sin embargo, ahí estaba el registro de las fotos anuales, siempre con un auto distinto. Con el paso de los años, más llegando a esta época, esa carga de realidad que tenía la fotografía se fue disolviendo. Sobre todo con la llegada de tecnologías digitales de uso hogareño que permitían que una persona, por ejemplo, agrande la luna en una foto que sacó en unas vacaciones. Esto, poco a poco, le fue dando a la fotografía otra carga, la de la duda. Desde no hace mucho tiempo, cualquier persona que esté fuera del rubro y ve una foto de una luna gigante tomada así desde la cámara, lo primero que piensa es Photoshop. Y lo sé porque hice el experimento. 87% de las personas dijeron que era Photoshop. No tengo los números exactos, pero la mayoría de las personas decían, esto es Photoshop. Una vez leí, no me acuerdo si a Fontcuberta o a Philippe Dubois, diciendo que la ventaja que tenía el dibujo sobre la fotografía es que podía representar hechos que habían ocurrido y que no habían podido ser capturados en cámara. Por ejemplo, la batalla de las Termópilas. Pero sin embargo, el fotógrafo francés Robert Doisneau decía que la fotografía es un falso testigo. Y esto lo supo poner en práctica durante los años 20 la revista argentina Caras y Caretas, porque para ilustrar las notas periodísticas hacía fotografías representando los hechos que nunca habían sido fotografiados. Como por ejemplo, la noticia del robo al Banco de Londres salió con estas fotos, que la revista hizo esa representación como si los ladrones estuvieran posando. Esto ya nos lleva a una diferencia entre lo que podríamos llamar fotografía pasiva, que captura o toma lo que hay delante de la cámara con el simple hecho de tenerlo, registrarlo, guardarlo. Y en contraparte tenemos la fotografía activa, que se hace con un fin: mostrarla. Y esa, amigos míos, es la quinta esencia de la fotografía: llegar a ser vista por alguien. Pero para mostrarla necesitamos de un observador. Si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Siempre una fotografía, para hacer fotografía, necesita la mirada de un otro, un cómplice. Acá es cuando podemos volver a lo que había dicho antes, de que cuando encuadramos, elegimos qué le vamos a mostrar y qué va a ignorar nuestro cómplice. Porque de esta forma podemos armar un relato paralelo a lo que realmente sucedió. La fotografía sigue siendo un recorte de la realidad, pero nunca puede ser verdad por su incapacidad de representarla completamente. Es más bien un recorte en el tiempo de un espacio muy limitado. Pero tampoco soy obtuso y reconozco que hoy tenemos tecnologías de 360 que nos permiten capturar una escena entera. Pero no es un estándar y no creo que en algún momento lo sea. Todas las revoluciones de tecnología van haciendo que la fotografía pierda su valor principal de documentar, registrar, archivar, guardar, ser un documento, ser un testigo. Y eso da lugar a una nueva fotografía, la postfotografía, la cual ya no está atada a la realidad, no necesita de esta para crear algo. Se normalizó el retoque fotográfico, que es casi como una negación a lo real, eso que la fotografía supuestamente estaba representando. Con esas imágenes alteradas se busca engañar, incluso aún más, al cómplice. Pero muchas veces nuestro cómplice sabe que esas fotos son mentira, sabe del retoque, sabe que fue un recorte en el tiempo de un espacio limitado, de la manipulación que tuvo y de que esa imagen es una mentira, pero decide ignorarlo. Hoy todos tenemos una cámara siempre con nosotros y la fotografía está más viva que nunca, pero también más desvalorizada que nunca. Eso sí, la fotografía sigue siendo el soporte de la memoria, porque cuando queremos recordar algo,
le sacamos una foto. Por ejemplo, pasamos por la vidriera de una librería y nos llamó la atención un libro y le hacemos una foto para después acordarnos. Si vos también haces esto, déjame que te haga una pregunta porque realmente me interesa. ¿Cuándo volvés a ver esa foto? Y cuando la veas y ya compres el libro, ¿qué va a pasar con esa foto? ¿Tiene un valor documental o la vas a borrar? ¿Tenés idea dónde están las fotos que sacaste el año pasado en el cumpleaños de un amigo que subiste a historias y ya se borraron? ¿Cumplió con todos los requisitos para hacer fotografía? ¿Fue tomada en el tiempo de un espacio limitado? ¿Sirvió de registro de un momento? ¿Tuvo un encuadre que mostraba el festejo pero seguramente omitía otras cosas que pasaban alrededor? Y si la subiste a Instagram o la mandaste por WhatsApp, fue vista por cómplices. Pero hoy, ¿dónde están? El fotógrafo brasilero Sebastião Salgado afirma que este desprecio hacia la toma fotográfica no nos permite más hacer fotografías, sino que estamos haciendo imágenes, sin ningún tipo de valor ni fin. Estamos viviendo un momento de decadencia fotográfica por la reafirmación banal constante de demostrar que existimos, de decir yo fui, yo he estado, de la misma forma que las huellas plasmadas en las piedras hace 40.000 años atrás, pero sin la preservación a largo plazo. Esto termina decantando en la actualidad con la cintografía, que gracias a las inteligencias artificiales tenemos la capacidad de generar imágenes sintéticas, que a pesar de tener infinitas posibilidades, toma principios de la fotografía. Es un falso testigo, ya que puede generar imágenes de eventos que jamás ocurrieron, no puede generar más de lo que está dentro de los márgenes, es decir, tiene un espacio limitado y además sigue necesitando de un cómplice. Como ya dije, siempre el medio nuevo toma cosas del medio anterior. Y hasta en este caso incluso toma los mismos problemas que tuvo la fotografía en su nacimiento. Porque a día de hoy las imágenes generadas con inteligencia artificial no son consideradas arte. Bueno, al menos por la mayoría. Se las usa como simple acompañantes de una nota periodística. Y al igual que en 1840, las odian la mayoría de los dibujantes y algunos fotógrafos. Pero en lo personal yo creo que esta herramienta debería darnos a los fotógrafos la misma libertad que le dio la fotografía a los pintores. Empezar a expresarnos de una manera diferente, jugar más con la plasticidad de la técnica, incluso a lo mejor hasta llegamos a una metafotografía que no deje morir al medio. Espero que esta reflexión te haya gustado. De ser así, estás invitado a darle un like y si no te gustó, estás invitado a dejarme en los comentarios por qué fue que no te gustó. No te robo más tiempo, gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo mañana. Chau chau, adiós, suscríbete.